¿Qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en una auténtica cápsula del tiempo, pero una cápsula textual. Vamos a hablar de uno de los hallazgos arqueológicos, más importantes de toda la historia. Es un descubrimiento que nos abre una ventana directa a un mundo de hace más de 2000 años. Hoy exploramos los manuscritos del Mar Muerto. Bueno, todo arranca en el desierto de Judea, un lugar súper árido. Hay que imaginarse la escena, ¿no? Estamos en 1947. Un joven pastor beduino, Muhammad Ejdib, está por ahí buscando una de sus cabras que se le había perdido. Para pasar el rato, o quizá por simple curiosidad, lanza una piedra dentro de una cueva, y de repente escucha un sonido que no esperaba para nada. ¡Crack! El ruido de algo de cerámica haciéndose añicos. Él, claro, no tenía ni idea, pero con ese gesto tan simple acababa de romper un silencio que había durado 2000 años. Y es que claro, lo que rompió no era una simple vasija sin más. No. Esa fue la primera pista, el primer hilo del que se empezó a tirar para descubrir un secreto que era verdaderamente asombroso. Una biblioteca completa que había estado escondida, oculta del mundo por siglos y siglos. Y resulta que esta biblioteca era, muchísimo más grande de lo que cualquiera se hubiera podido imaginar en ese momento. Porque las expediciones que vinieron después de ese primer hallazgo casual revelaron que no se trataba de una sola cueva, para nada. Era toda una red completa de 11 escondites secretos. Todos ellos excavados en los acantilados que están ahí, cerquita del antiguo asentamiento de Qumrán. La magnitud de lo que había dentro de estas cuevas era de verdad algo asombroso. Conforme los arqueólogos empezaron a catalogar todo, se dieron cuenta de que tenían entre manos los restos de casi 1000 manuscritos distintos. Para ser exactos, unos 981. ¡Una locura! Pero aquí es donde la cosa se pone realmente difícil, el verdadero reto. Porque la mayoría de estos textos no estaban ni de lejos completos. Lo que se encontraron fueron más de 25.000 fragmentos. Imagínense eso. Es como tener el rompecabezas histórico más complicado y gigantesco del mundo. Una tarea de verdad titánica de reconstrucción que, de hecho, sigue hasta el día de hoy. Y esta colección no era para nada toda igual, ¿eh? Era una biblioteca súper diversa. Por un lado, tenías los textos bíblicos, que, ojo, resultaron ser las copias más antiguas que conocemos de libros como el de Isaías. Luego estaban los textos sectarios, que son una ventana fascinante a las reglas, los himnos, las creencias de la comunidad específica que los guardó. Y por último, había un montón de textos apócrifos, escritos que nos muestran lo increíblemente rico y complejo que era el pensamiento judío en esa época. Pero bueno, de entre todos estos tesoros, de todos estos textos, hay uno que brilla con luz propia. La estrella del show, por así decirlo. Una pieza que ella solita cambió por completo la forma en que entendíamos cómo se habían transmitido los textos sagrados a lo largo del tiempo. Hablamos, por supuesto, del gran rollo de Isaías. Mide más de 7 metros, 7.34 metros de largo. Es una verdadera obra de arte, no solo por la caligrafía, sino por cómo se conservó. De todos los manuscritos que se encontraron en Qumrán, este es el más largo, el que mejor se ha conservado y el único libro bíblico que se encontró prácticamente entero. A ver, es que su importancia es inmensa. Para que nos hagamos una idea, está fechado alrededor del año 125 antes de nuestra era. Eso significa que es más de 1000 años más antiguo que el siguiente manuscrito completo que se conocía, que es el Códice de Alepo. De un día para otro, los expertos pudieron cerrar un hueco de 1000 años en la historia. De repente, podían comparar la Biblia que ya conocían con una versión que había estado guardada desde mucho antes de la era cristiana. Fue un salto en el tiempo brutal. Y lo que este rollo reveló fue algo paradójico, muy fascinante. Por un lado, demostró una fidelidad increíble. O sea, el texto se había transmitido a lo largo de 1000 años y era casi idéntico a las versiones de la Edad Media. Increíble. Pero al mismo tiempo tenía miles de pequeñas diferencias, cambios de ortografía, correcciones de los escribas, cosas así. Esto nos enseñó algo clave, que el texto bíblico era súper estable, sí, pero también era dinámico, estaba vivo, por decirlo de alguna manera. Hay una frase del profesor Sukenik, que fue uno de los primeros en poder estudiar estos rollos, que resume la emoción de ese momento a la perfección. Él dijo, «El destino me concedió el privilegio de contemplar un manuscrito hebreo que no había sido leído por nadie en más de 2000 años». Es que hay que ponerse en su lugar. La sensación de ser la primera persona en 2 milenios en leer esas palabras es como tener un puente directo a un pasado lejísimos. Pero, a ver, justo cuando parece que ya le estamos agarrando la onda a esta biblioteca, ¡pum! Qumrán nos saca una anomalía. Un misterio que es pero tan diferente a todo lo demás que simplemente no encaja en ninguna categoría. En 1952 encontraron algo totalmente único.
No era un rollo de cuero, ni de papiro, no. Estaba grabado sobre una lámina delgadita de cobre. Y claro, con el paso de los siglos, se había corroído tanto que era imposible desenrollarlo, se hubiera hecho pedazos. Así que los expertos tuvieron que inventarse un método para poder leerlo. Lo cortaron, con un cuidado extremo, en 23 tiras. Solo así se pudo descifrar lo que decía. Pero si el material ya era raro, el contenido era todavía más sorprendente. Porque esto no era un texto bíblico, ni reglas de una comunidad, ni himnos religiosos. No, era un inventario. Una lista con 64 ubicaciones secretas. Vamos, que era ni más ni menos que un mapa del tesoro de la vida real. Las descripciones en la lista son súper crípticas, muy misteriosas, pero mencionan cantidades de oro y plata que son de no creerse. Y ojo, cuando el texto habla de talentos, no se refiere a moneditas. No. Un talento era una unidad de peso. Estamos hablando de toneladas de metales preciosos. Y para ponerle más intriga al asunto, la última entrada de la lista menciona que existe un segundo documento, una copia con más detalles. Una copia que hasta hoy nadie ha encontrado. Claro, con una lista así, aunque sea tan misteriosa, la pregunta que todo el mundo se hace es obvia, ¿no? ¿Alguien ha encontrado algo de todo este tesoro? Pues la respuesta, después de décadas y décadas de búsqueda, de teorías, de sueños de cazadores de tesoros, es tan simple como frustrante. No, absolutamente nada. Ni un gramo de oro, ni una sola vasija de plata, nada que se haya podido verificar ha sido encontrado siguiendo las pistas de este rollo. El misterio sigue intacto. Entonces, tenemos todos estos misterios. Una biblioteca súper variada por un lado, un tesoro que nadie encuentra por el otro, y todo esto nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes vivían en Qumrán? ¿Quiénes fueron los que escribieron, copiaron y al final escondieron todos estos documentos tan increíbles? Y aquí es donde entramos en uno de los debates más acalorados de la arqueología moderna. Por mucho tiempo, la teoría que más sonaba era que los rollos eran de los esenios, una secta judía muy devota que vivía apartada. Pero han surgido otras ideas con mucha fuerza. Por ejemplo, ¿y si en realidad eran textos de la biblioteca del mismísimo Templo de Jerusalén que los sacerdotes escondieron allí justo antes de que llegaran los romanos? O, ¿y si Qumrán no era un centro religioso, sino una fortaleza militar o hasta una fábrica de cerámica, y las cuevas eran simplemente un buen lugar para esconder cosas? La verdad es que a día de hoy, la identidad de la gente de los rollos sigue siendo un gran misterio. Pero bueno, más allá de quiénes eran exactamente, lo que sí es seguro es que el legado que dejaron en esas cuevas es innegable. Ha cambiado por completo lo que sabíamos del mundo antiguo. Al final, el impacto de los manuscritos del Mar Muerto es doble, y es gigantesco. Por un lado, son esa cápsula del tiempo de la que hablábamos, que nos confirma lo antiguos que son los textos bíblicos. Y por el otro, nos abren una ventana a la vida religiosa e intelectual de la época. Nos muestran que el judaísmo de aquel entonces era mucho más diverso y complejo de lo que nos imaginábamos. Y así estamos, más de 75 años después de que aquel sonido de cerámica rota rompiera el silencio del desierto. Esos miles de fragmentos se siguen estudiando, se siguen debatiendo, y ahora, con nuevas tecnologías como la imagen multiespectral, se están digitalizando. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que mira hacia el futuro. Ahora que tenemos herramientas como la inteligencia artificial, que nos permiten leer textos que antes eran ilegibles, ¿qué otros secretos, qué nuevas historias que aún no conocemos esperan a ser descubiertas en esta increíble biblioteca que estuvo congelada en el tiempo?